nuevamente, son 30, faltan 4. ¿Y va a querer, digamos, que solo un archivo por equipo? Bueno, ya que todas las... Sí, un archivo por equipo. En el examen sí les voy a pedir que lo carguen individual. El examen va a ser individual. Va a haber un examen individual y pues las listas de ejercicios se las voy a contar. Les comento, estas listas para los que van llegando, les envío una lista de ejercicios. Estas listas en modo presencial son individuales. Pero como estamos ahorita así, sería buena idea que se apoyaran entre ustedes y logren resolver las guías más rápido. Igual que en una vocacional, cuando les dan una guía de cálculo o en un CCH, les dan una guía y las tienen que resolver en equipo. Obviamente el examen es individual y deberían de haber leído toda la guía y revisado lo que hicieron sus compañeros. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, Sí, pero nuevamente, menciono lo mismo que les mencioné a sus compañeros de ecuaciones y a los de probabilidad de la mañana, y creo que a ustedes también ya les había dicho, no quiero estar cada clase diciéndoles que prendan la cámara, ¿no? Supongo que les pregunté desde el semestre anterior si querían que los tratara como niños o como adultos, entonces, no quiero estar repitiendo cada clase, ¿no? De prendan la cámara, no quiero volver a ver lo que vi en la mañana de un alumno destapándose. Entonces, uno lo ve por Facebook y espera que no le pase a uno. Ya cuando le pasa a uno, ya es otra cosa, ¿no? Otro asunto. Entonces, si no quieren entrar, no entren. Mejor duérmanse bien, no gasten energía eléctrica. Eso para los que tienen la cámara apagada. No voy a volver a repetir, simplemente, pues me voy a fijar, voy a hacer preguntas de repente y si tienen su cámara prendida y la contestan, pues lo voy a considerar. Y si no, me voy a acordar de quién la tenía apagada y a la hora de evaluar en el examen me voy a poner un poco más estricto, como debe de ser, ¿no? ¿De acuerdo? Yo, profe, Sí, profe. bueno, ahorita estoy conectado en dos. O sea, si Ujú. tengo mi cámara prendida para que no me recuerde. Ok. Entonces, pero vas a contestar desde donde tienes la cámara prendida, me imagino. Ah, si quieres, sí. Sí, pues sería de preferencia. Los demás también. Creeré que alguno tenga la cámara mal. Eso puede pasar, ¿no? Pero no a todos, no todo el mundo. Entonces vamos a iniciar con ecuaciones diferenciales. ¿Qué es una ecuación diferencial? Pues es una ecuación que contiene derivadas de una función desconocida. Vamos a ver algunos ejemplos. Ustedes ya vieron física mecánica, vieron mecánica en el curso pasado de física. ¿Cuál era la segunda ley de Newton? ¿A ustedes cómo se las plantearon? la de la fuerza. Ajá, la de la fuerza. A ver, la primera ley de Newton que decía Zambrano Cruz Carlos o Pérez Cruz David Antonio, cualquiera de los dos. La primera era hablaba de la inercia, ¿no? La primera nada más dice que si nosotros tenemos un cuerpo en reposo, este va a permanecer en reposo siempre y cuando no actúe ninguna fuerza sobre este. ¿De acuerdo? Sí, profe. La segunda, Garnica Vieira. De hecho, aquí la tienes escrita. ¿Qué decía la segunda ley de Newton? Jimena García o Garnica Vieira. Cualquiera de las dos. Como se las hayan mencionado. Profe, ¿yo la puedo mencionar? Sí, ¿quién sería? Zamorano. Y A ver, sí. Zamorano. Si una fuerza neta actúa sobre un cuerpo, este se acelera. La dirección es la misma que la dirección de la fuerza neta. El vector de una fuerza neta es igual a la masa del cuerpo multiplicada por su aceleración. Sí, exactamente. De forma más simple, diría que si ustedes tienen un cuerpo en reposo y de repente una fuerza externa actúa sobre él, la aceleración
que se produce debido a esta fuerza externa es proporcional a la fuerza que actúa sobre nuestro cuerpo de masa m e inversamente proporcional a la masa del objeto, que a ustedes se las plantearon de esta forma. ¿Sí la recuerdan? ¿Sí recuerdan haber visto esta forma? Sí. Sí, Entonces, esto es una ecuación diferencial. Esta ecuación que tenemos aquí, nosotros la podemos ver con el siguiente ejemplo. Imagínense que tienen un cuerpo en caída libre y este cuerpo tiene masa m. Según la segunda ley de Newton, la masa por la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo, esta sería la aceleración, debe de ser igual a la fuerza que está, a la sumatoria de fuerzas que están actuando sobre este cuerpo. ¿Qué fuerzas están actuando sobre este cuerpo? Considerando que el eje de las X negativas, en el eje de las X negativas representaríamos fuerzas negativas. Podría ser la gravedad. También Entonces, podría ser el aire. el aire, pero nos quedamos nada más con la más simple, con la fuerza de la gravedad. Entonces, si nosotros observamos, aquí tenemos la masa en ambas partes de la igualdad. Podríamos cancelarlas para escribir una ecuación más simple. Entonces, nosotros tenemos aquí una ecuación diferencial de segundo grado. La función incógnita es la función x que depende del tiempo. Esta x me va a decir la posición de mi cuerpo de masa m en el tiempo t. Más adelante vamos a ver cómo resolver estas ecuaciones. ¿De acuerdo? Este sería el primer ejemplo. ¿Puedo pasar al siguiente? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Ahora podríamos combinar un cuerpo en caída libre con la ley de Hooke. ¿Cómo calculábamos la fuerza de un sistema masa-resorte? ¿Cómo se calculaba la fuerza? Esta vamos a llamarle fuerza 1 de un sistema masa-resorte. Era menos K porque... Por el alargamiento en metros, ¿no? Por X. Exactamente, por el X. alargamiento que sufre este resorte. Si tenemos un sistema masa-resorte, imagínense que esto es una barra y sobre esa barra estamos sujetando el resorte y este cuerpo tiene masa M. ¿Qué fuerzas actúan sobre este cuerpo? Están actuando dos. ¿Cuál y cuál? Pues la resistencia. Bueno, es No, que es más está simple. actuando en sí ¿La gravedad? la fuerza La del gravedad. objeto. Ajá. ¿Y qué más? La masa del objeto, ¿no? Más kx. La primera sería la fuerza debida a la gravedad, la fuerza de la gravedad ejercida sobre este cuerpo, y la segunda sería la debida al resorte, que tomamos con signo positivo porque nuevamente estamos tomando el eje de las x para denotar fuerzas negativas. Así sería menos mg. También arriba, menos kx, y también aquí arriba. Está bien. Menos que... Recuerden que siempre que hacemos un problema de física debemos de tomar un marco de referencia. Si las fuerzas van hacia abajo, son con signo negativo. Pero como esta fuerza ya tiene signo negativo, aquí debemos de poner un signo positivo. Este sería un segundo ejemplo. Esta ecuación diferencial es más complicada. Obviamente, ustedes podrían considerar también la fuerza debido a la resistencia del aire y pues tendrían algo mucho más complicado. Sin embargo, esa fuerza debido a la resistencia del aire está dada por una constante multiplicada por la derivada
de la posición respecto del tiempo. Pero esta ecuación nos vamos a meter con ella hasta el siguiente semestre. Hasta métodos numéricos. Aquí no. A menos que vengan los ejercicios, que creo que no vienen. No viene ni en el Voice, ni en el... ¿Con ustedes cuál estoy usando? ¿Tipler o...? Les di dos nombres, ¿no? Dos nombres de libros. El Denisil, ni en el Denisil. Entonces nos quedamos con esta ecuación. Lo que sí viene en ambos libros son ecuaciones diferenciales parciales, que son otro tipo de... Ay, profe, súbale tantito. Todavía no acabo. Pero les voy a subir el archivo. De esto les voy a subir el archivo. Ok, perfecto. Gracias, ¿Ok? profe. Sí, ¿A Classroom o al WhatsApp? a Classroom. Ah, ok, gracias. O lo quieren anotar. Si lo quieren anotar, puede ser que nos tardemos un poco más, como quieran. Mejor que lo suba. Sí, no, mejor Súbalo para que no perdamos tiempo de clase. Ok. Entonces, aquí abajo nada más le ponen cómo se calcula la fuerza de un sistema masa-resorte. Esto es recordatorio. Vamos a ponerlo en rojo. Esto ustedes ya lo saben. También existen otro tipo de ecuaciones diferenciales, las ecuaciones diferenciales parciales que dependen de más de una variable independiente. Por ejemplo, esta función U depende de una variable de tiempo y una de posición. Y esta ecuación nos sirve para determinar la temperatura en una barra unidimensional de longitud L. Esta alfa es una constante que va a depender del material con el que esté hecha la barra. Por este último ejemplo, no se preocupen, solamente es para que sepan que existen más tipos de ecuaciones diferenciales. Nosotros solamente en el curso vamos a trabajar de los primeros dos tipos de ecuaciones diferenciales donde la función solamente depende de una variable independiente. ¿De acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, vamos a empezar con el concepto de ecuación diferencial ordinaria. En forma general, una ecuación de este tipo es una ecuación diferencial ordinaria de enésimo orden. ¿Qué significa y a la potencia y con el supra paréntesis n? Pues esto va a denotar la derivada enésima de y con respecto a x. ¿De acuerdo? Sí. Ojo, antes de continuar, también en algunos textos, o a veces para simplificar y ahorrar notación, se acostumbra a usar esta notación, la notación de y'. Es lo mismo. Sin embargo, esta notación se vuelve complicada de manejar cuando el n es mayor o igual que 3. Observen, esta ecuación va a representar una relación entre la variable independiente x, la función incógnita, esta va a ser nuestra función incógnita, y sus primeras n derivadas. ¿Puedo avanzar o hay dudas aquí? Hasta ahorita solamente hemos mencionado definiciones, la notación que vamos a estar utilizando y que se pueden encontrar en el libro. ¿Podemos continuar? Sí. Sí, profe. Entonces, durante todo el curso vamos a trabajar con las ecuaciones que son fáciles de resolver, aquellas en donde siempre vamos a poder resolver la derivada de mayor orden. Siempre vamos a suponer que nosotros podemos despejar la derivada de mayor orden y dejarla en términos de una función
que depende de la variable independiente x, la función incógnita y sus n-1 derivadas. ¿De acuerdo? Sí, profe. Ahora vamos a hablar de la clasificación de las ecuaciones diferenciales ordinarias. Nosotros podemos tener ecuaciones diferenciales lineales y no lineales. Vamos a comenzar diciendo cuáles son las lineales. Pues las lineales siempre van a tener esta forma. Las ecuaciones diferenciales ordinarias lineales siempre van a tener esta forma. Vamos a suponer siempre o a trabajar con ecuaciones en donde las a, subíndice k y la función g de x sean continuas en un intervalo. El pedirle esto a los a subíndice k y a g me va a permitir trabajar con la integral. ¿De acuerdo? La continuidad es una condición que en algunos casos me puede asegurar integrabilidad de estas funciones. En caso de que tengamos ecuaciones diferenciales ordinarias que no sean de esta forma, las vamos a llamar no lineales, ecuaciones diferenciales ordinarias no lineales. Para que se entienda este concepto, estos dos conceptos, vamos a ver ejemplos. Antes de los ejemplos, hay otra forma de llamar a las ecuaciones dependiendo si esta función es nula o no lo es. Si es nula, vamos a decirle que la ecuación diferencial ordinaria es homogénea. En caso contrario, vamos a decir que la ecuación es no homogénea. Y tengan cuidado, este concepto de homogénea y no homogénea lo coloreé de color azul porque el concepto de ecuaciones diferenciales homogéneas tiene dos significados en ecuaciones diferenciales. Más adelante vamos a ver el segundo significado. Entonces, recuerden, es homogénea si esto vale 0. No homogénea si esto es diferente de 0. Vamos a ver los ejemplos. Primero, ¿cuál sería el orden de esta ecuación diferencial? Si dijimos que el orden lo obtenemos observando la derivada de orden mayor. ¿De qué orden? ¿De qué orden es la derivada de mayor orden? Segundo. Es una ecuación diferencial de orden 2. ¿Es lineal? A ver, comparen esta ecuación con la fórmula de aquí arriba. Dice que estas fórmulas solo deben de depender, estas funciones a de k deben de depender solo de la variable independiente x, también g. ¿Se parece o no se parece? No, porque la y también es derivable, ¿no? No, sí se parece. La y es derivable en x, entonces Sí. A ver, es como vamos a una nueva bajarlo. función de x. Solamente Y va hay que disminuyendo, ¿no? De 2 y luego pasa a 1. Sí, no importa. De hecho, no importa que no aparezca, por ejemplo, si yo borrara esto, de todos modos sigue siendo una ecuación diferencial ordinaria lineal, porque la función an-1 significa que valdría 0. Y sigue siendo una función que depende solamente de x. Entonces comparamos esta fórmula con esta ecuación diferencial ordinaria. Si se parecen, es lineal. ¿Es lineal o no es lineal? Sí, ¿no? A ver, Es aquí ¿quién lineal. sería? Tenemos a la función a de 2 de x igual a x cuadrada. La función a1 de x igual a x. Y la función a0 de x igual a la función 0. ¿Y quién sería g de x aquí? Sería 1, ¿no? 1. Entonces, ¿es lineal? ¿Es homogénea o no homogénea? No homogénea, ¿no? No homogénea porque no es igual a 0. Por eso sería no homogénea. Por eso. Ok. Homogénea. Aquí me está poniendo mal. Homogénea. G. Homogénea. Me falta una N. N. Ahora sí, vamos a borrar esto. El segundo ejemplo. No, sí lo voy a dejar mejor. Vamos a dejarlo. El segundo ejemplo se parece a una ecuación lineal o a una no lineal.
A una no lineal. No lineal. Genial. Jimena, ahora sí espero que me contestes. Jimena García Gallardo. ¿Es lineal o no lineal? Pues no lineal, profe. ¿Por qué? Pues porque ya lo dijeron. No, ¿cómo crees? A ver, ¿cuál es, Tienes cuál que es resolverla. ¿Sí? Es Cuando que, resuelves, porque dijo que tenía algo de cero, ¿no? O sea, cuando como que le igualas a cero es cuando significa que no es lineal. No, eso es homogéneo o no homogéneo. Es Ah, cuando entonces es no lo entendí. homogénea o no homogénea. Esta es una ecuación diferencial de ¿qué orden? ¿Cuál es el orden de la derivada de mayor? 4. Orden. 4. Antes de ver si es lineal o no lineal, ¿es homogénea o no homogénea? Homogénea. Homogénea. Es homogénea, porque es igual a 0. Exactamente, la función que tenemos del lado derecho es igual a 0. Ahora, vamos a comparar esta ecuación con esta fórmula. Aquí n vale 4. ¿Están de acuerdo que aquí deberíamos de poner n igual a 4? Sí. Pero sí vamos a hacerlo despacio. Tenemos una ecuación de esta forma. Más a subíndice 3 más y, la tercera derivada de y. Aquí seguiría control C. Entonces, esta sería la ecuación diferencial ordinaria lineal de orden 4. Compárenla con la que tienen abajo. ¿Se parecen o no se parecen? Pues no se parece. No se parece. Pues A4 de X sería 1, ¿no? A4 de X sería igual a 1. ¿Y cuánto valdría A3 de X? 0. 0. A2 de X. 0. Y A1 de X. Es X. Entonces, ¿es lineal o no lineal? Es lineal. Entonces, esta la podemos reescribir como 0 por la tercera derivada de y más 0 por la segunda derivada de y más 0 por la primera derivada de y más xy. Entonces, ¿es lineal o no lineal? ¿Es lineal? Lineal, homogénea. Se acabó, pero Profe, realmente... entonces siempre que una ecuación es homogénea es lineal. No, No. no. Ahí. No. Siempre que se parezca a una de este tipo, va a ser lineal. Siempre que se parezca o que tenga forma similar a esta, va a ser lineal. o sea que los exponentes vayan disminuyendo, ¿no? ¿Eso se refiere? Sí. ¿Vayan Pero aquí- disminuyendo hasta pero 0 aquí, o sí. X? Yo tengo una duda. ¿En la de 3 y 2 no va X? En 3 y 2. ¿En cuál 3 y 2? 3 y 2. En la que está después que 0, y a la 3. En este mismo ejemplo, 0y. Ajá, en ese. Ajá. Ajá. Pero esta es una función. ¿Estás de acuerdo que esto es una función? Mira, vamos a escribir esto de esta forma. La función A3 de X igual a 0 para toda X es una función, ¿sí o no? Sí. Le estás asignando el valor 0. Y si multiplicas tú A de 3 de X por la función, por la tercera derivada de Y, ¿cuánto obtendrías? Nada más la derivada de Y. Pero Sí, esto ¿no? es 0. Cero. Esto es 0. Entonces, Cero por 0. la función es 0. Entonces, si nos fijamos aquí en esta ecuación, realmente esto no tiene sentido agregarlo. Todos entendemos que aquí realmente está metido 0 por Y3, 0 por Y2 y 0 por Y1. Ajá.
Entonces, esto lo puedo ver como la función 0 que depende de x, pero como es una función constante, también la puedo escribir nada más así. Oh, ya. Gracias. Entonces, esto lo podemos borrar. Esto solamente nos sirvió para comparar esta fórmula con la fórmula de aquí abajo. Entonces, esta es de orden 4, es lineal y es homogénea. El siguiente ejemplo es una ecuación diferencial ordinaria. Observen que aquí ya hay diferencia con la fórmula. Aquí ya tenemos el producto de la primer derivada de y por y. Y aquí arriba no tenemos productos de derivadas, entre derivadas, ni entre la función con alguna de sus derivadas. Entonces, automáticamente, ¿qué es? ¿No lineal? No lineal. Lineal. Orden 2, exactamente. Este es de orden 2, no lineal. ¿Y es homogénea o no homogénea? No homogénea. Esta función x es igual a 0. Homogénea porque es igual a 1, ¿no? Es no homogénea. ¿Por qué? Porque esta función es diferente de 0. El x es como 1. Es una función. El siguiente ejemplo. Ojo, para que entiendan más rápido cuáles son las no lineales. Son aquellas en donde ustedes tengan productos de la función y consigo misma o con alguna de sus derivadas o productos entre derivadas de y. ¿De acuerdo? Entonces, la siguiente ecuación, ¿de qué orden sería? Lineal. Lineal. ¿De segundo orden? De orden 2. De orden 2. De orden 2. ¿Es lineal o no lineal? Si se acuerdan Lineal. del desarrollo del seno o de la fórmula del seno, ustedes sabrán que aquí la expresión para el seno es esta. A ver, vamos a escribirla. Se me olvida que en cálculo la expresión del seno es la siguiente. El seno de algún número es igual a la suma desde k igual a 0 hasta infinito de menos 1 a la k x a la, no, perdón, w, estoy usando el w a la potencia 2k más 1 entre 2k más 1 factorial. Entonces, si nosotros ponemos w igual a x más y, al momento de meter este valor aquí, vamos a obtener productos de y. ¿Sí o no? A ver, seno de x más y sería igual a la suma desde k igual a 0 hasta infinito de menos 1 a la k. ¿Quién sería w? X más y a la potencia 2k más 1 sobre 2k más 1 factorial. Entonces, observen que aquí hay productos de y con y misma. Tan solo para k igual a 2, cuando k valga 2, ¿cuánto va a valer x más y a la potencia 2 a la 2 más 1? ¿Están de acuerdo que al menos voy a tener un y elevado a la potencia 5? Sí. Sí. Un y a la potencia. Sería no lineal. Exactamente, sería Sí. no lineal, más lo que salga de los otros productos. Pero automáticamente con que exista un producto de y,
ya es una ecuación no lineal. Entonces, esta es de segundo orden, no lineal, y ¿es homogénea o no homogénea? No Homogénea. No homogénea. No homogénea. ¿Hacemos otro ejemplo del libro? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Vamos a ver uno de un libro, de una versión más viejita para que ustedes hagan los que vienen en el libro que les mandé. A ver, este. 5. Alguien está intentando entrar. Permítame un momento nada más. Carla. Entonces, a este curso sí échenle todas las ganas del mundo. Está un poco complicado, pero no es imposible de pasar, ¿eh? Se puede. Vamos a escribir X, Y', para usar la notación del libro y se acostumbren tanto a la notación del libro como a otras notaciones distintas. X, Y' más 1 entre X, Y, igual a ¿cuánto? 3 coseno de 2X. 3 coseno de 2X. Entonces, recuerden, esta Y' significa que es la primera derivada de Y con respecto a X. ¿Qué tipo de ecuación es? Es una ecuación diferencial ordinaria. ¿De qué orden? 1. ¿Uno? No. Orden 1. De primer orden, le pueden poner de orden 1 o de primer orden. ¿Es lineal o es no lineal? ¿Lineal? Lineal. 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 ¿Es homogénea? No homogénea. No. No homogénea. Ahora, con este mismo ejemplo vamos a modificarlo un poco. ¿Qué pasa si yo aquí agrego y cuadrada? ¿Sería no lineal? 0. Ya pusimos no lineales y no homogéneos. Ok. ¿Sería qué? No lineal y No lineal. homogénea, ¿no? Y Sería no lineal y no homogénea. Sería homogénea. Sería Homogénea, ¿no, profe? Sí, sería homogénea porque es igual a 0, ¿no? Cierto, homogénea. Okay. Profe, ya no le entendía eso. A ver, a esta vamos a compararla con la de aquí arriba. Esta se parece a la de aquí. No. Aquí ya tenemos un producto de la función incógnita por sí, consigo Por sí misma. misma, ¿no? Oh, sí. Entonces, primero, para comenzar, hay que revisar el orden de la derivada que tiene mayor orden, que sería, tenemos una derivada de primer orden. Este término automáticamente me vuelve la ecuación diferencial, una ecuación no lineal, y resta analizar si esta función que tenemos del lado derecho es nula o no nula. Si es nula, vamos a decir que la ecuación es homogénea. Si es no nula, la ecuación va a ser no homogénea. Homogénea. Ok, gracias. Entonces, con estos 6 ejemplos es suficiente. Esto solamente lo copié para comparar más rápido.
Esto no es necesario repetirlo. Ahora, nosotros vamos a hacer un par de ejercicios. Usualmente se nos va a presentar una ecuación de esta forma, y nosotros vamos a intentar encontrar una función que satisfaga la ecuación. ¿Cómo verifican, dado una ecuación diferencial ordinaria, cómo verifican que algo es solución o no es solución? Comprobando. Comprobando. ¿Qué tendríamos que hacer para comprobar si esta función es solución a la ecuación que tenemos aquí? Sacando el valor de y. ¿Cómo? Sacando el valor de y. Ya tienes el valor de la función y, es e a la x. ¿Qué nos falta? Sacar a x. Sustituir. Sustituir, pero para poder sustituir, ¿qué nos está pidiendo? Que a El la valor. segunda derivada segunda de y derivada. le restemos la función original y veamos si es igual a 0 esto. Pues derivar y. Queremos calcular la segunda derivada de la función y. Entonces debemos calcular la segunda derivada con respecto a x. ¿De quién? Y. De y. De y. De y. Vamos a poner aquí. Y de x. Esto es lo mismo que derivar ¿a qué función? ¿Quién es la función y de x? E a la x. E a la x. Vamos a poner un corchete para... Vamos, por lo que vimos el día sábado, esta derivada la podemos separar. Podemos derivar una vez a la función exponencial y después volver a derivar nuevamente. ¿Eso cómo lo escribimos? Esto es lo mismo que la derivada derivar una vez la función y volver a derivar nuevamente al resultado que obtengamos. Pero entonces sí es, ¿no? Porque la e a la x, aunque la derives varias veces, siempre va a ser e a la x. Sí, sí es. En este caso sí es. Solamente hay que llenar todo para que puedan hacer bien los ejercicios que pide el libro. Vamos a hacer 2 ejemplos. Ya los demás ustedes los tendrían que hacer. ¿Cuál sería la primera derivada? Ya lo dijo su compañero. E a la x. Exactamente, la primera derivada es e de x. ¿Cuál sería la segunda derivada? La E a misma, la ¿no? x. La misma. Ahora, ya tengo el valor de la función, ya tengo el valor de la segunda derivada. Ahora lo que sigue es restarlas. Restarlas. Control B. Vamos a poner más y de x. Y esto sería menos y de x. Entonces, ¿qué tendríamos que escribir? Esto debe de ser igual a ¿cuánto? A 0. E de x, primero nos falta un paso, hay que sustituir el valor de Menos la e de segunda x derivada. igual a 0. E de x. Igual a 0. Ahora sí, eso sería igual a 0. ¿Les queda claro qué es lo que hay que hacer para verificar que algo es solución o no es solución? Sí, profe. Ahora vamos a hacer uno un poco más complicado. Vamos a verificar si esta función es solución. Vamos a ponerlo en subíndice. Vamos a verificar si esta función es solución de la ecuación diferencial dada.
¿Cuántas veces tengo que derivar esta función para sustituirla aquí arriba y comprobar? Una. Dos veces. Dejen nada más copiar, pegar. Profe, ¿siempre se deriva dos veces o cómo No, sabemos puede se ser que deriva? la ecuación que te den sea de orden mayor. Puedes tener hasta de orden, el orden que quieras, un 100, un 20. Usualmente aquí en el curso que llevan ustedes en ingeniería, ven de orden 1, 2 y el temario dice que deben de comenzar con algunas de orden n. Profe, entonces el orden es la potencia de la función. No, no es potencia. Este es bueno, siempre y cuando esté en el paréntesis, orden ¿no? de la derivada. Ok. Entonces, aunque si ahí hay uno, bueno, si no hay nada, solo se deriva una vez y si hay dos. Exactamente. Esta y Ok. también la pueden escribir de otra forma. Puede ser que también lo lleguen a encontrar así en algún libro. Significa que no vamos a derivar ni una vez, pero siempre debe de estar entre paréntesis. Si escriben y a la potencia 0, sin los paréntesis, significa que están elevando la función al número 0. Esto significa que no estamos derivando ninguna vez. Esto significa que estamos derivando a y una vez y esto significa que estamos derivando a y dos veces. Ok, profe. ¿Sí? Ahorita hacemos otro ejemplo de todos modos, si queda la duda todavía. Pensé que nos íbamos a tardar más con esta presentación. ¿Cuál sería la primera derivada de esta función? ¿Están de acuerdo que sería 2x más cuánto? Más x cuadrada por 1 entre x. Nos falta 2x logaritmo natural de x más x cuadrada por la derivada del logaritmo, que es 1 entre x. 1 entre x, ¿no? ¿Está bien la primera derivada? Sí. Jimena, ¿está bien la primera derivada? Sí, profe, pero ¿no había dicho que es x por 1 sobre x? Pero se elimina, ¿no? Por la Elimina x una cuadrada. x. Ajá. ¿Quieres que lo escriba? Ah, ¿era x cuadrada? Ah, ok. Ujú. Café, ¿no eran Ah, ok, sí, está bien. 2x ¿Sí? por logaritmo natural de x? Sí, profe, sí está bien. Está bien. ¿Quieren que la haga despacito? Son los primeros ejemplos si hay tiempo. Sí, por Sí, favor. profe. Sí, profe. Es la derivada de un producto, ¿no? Sí, Entonces, es la derivada de un producto. es Entonces, la derivada de x cuadrada, ¿no? Que es 2x. primero derivamos, ¿sí? A ver, ¿me lo vas dictando? Ajá. Primero sería 2x. Derivamos la primera, con la Ajá. fórmula. Ajá, la derivada de la primera. Ujú. Por la segunda, más la segunda por la derivada de la primera. Dejen quitar estas sofás y acercar más la computadora a la puerta. Es por donde está el módem. A ver si eso aumenta un poco el internet. Entonces, ¿cuál sería cuál es el valor de esta primer derivada? Ana. La derivada de x cuadrada con respecto a x. 2x. 2x. Entonces, vamos a borrar esto ya. Sería 2x. ¿Cuál sería la derivada del logaritmo natural de x con respecto a x? Logaritmo natural 1 entre x.
Profe, la verdad no me acuerdo de las derivadas de logaritmos. Hay como Hay que repasar. Hay que ¿Mandé? repasarlas. Hay Hay que un formulario, repasarlas. ¿no? Creo. ¿Hay un Hay formulario de formulario. eso? Sí, hay formulario. Ah, Hay sí, que de- repasarlas. Entonces, si te das cuenta, aquí tienes x cuadrada que multiplica 1 entre x. Puedes cancelar potencias, ¿no? Y quedarte solamente con una x solita. ¿Sí o no? Sí, Sí, profe. profe. Sí. Ahí está. Ahora vamos a calcular la segunda derivada de esta función. Para calcular la segunda derivada vamos a usar lo que ya calculamos anteriormente. Ya calculamos la primera. Entonces, para calcular la segunda derivada de esta función, vamos a derivar lo que tenemos como resultado de la primera derivada. ¿Sí va quedando claro o hay problemas? Yo no tengo duda hasta el momento, profe. Ok. Si hay duda con las fórmulas de las derivadas, háganse un formulario. Pónganse a repasar. Es mejor si las memorizan. Sí, es mejor si las memorizan. Así ya no tienen que estar cada rato consultando el formulario. Y pierde uno tiempo revisando el formulario. Sirve para repasar. Sirve para repasar. Como los acordeones, realmente tienen buen uso si los usan para repasar. Cuando ya llegan con la libreta de acordeón al examen, ya no tiene buen uso eso. Entonces vamos a derivar esta función. Tengo la derivada de una suma. Entonces tengo que separarlo. Tengo que separar esta derivada. ¿Están de acuerdo que la derivada de esta suma la puedo separar de esta forma? Sí, profe. Sí. Entonces vamos a calcular cada una de estas derivadas. Aurora me va a decir la primera, la de esta parte. Sería 2, 1 sobre X. 2, nada más. Por Multiplicado 1 por sobre algo. 2 por logaritmo natural de x, ¿no? No, pero 2. tenemos que derivar ya el logaritmo, ¿no? No, pero es que se ¿Quién es? multiplica. A ver, Ok. el compañero, ¿qué tenemos aquí? El primero es la derivada de 2x, ¿no? Que es 2. Y luego lo multiplicas por el logaritmo natural de x. Y luego le sumas el 2x por la derivada del logaritmo natural de x, que es 1 sobre x. Entonces la x se elimina y solo queda el 2. ¿Y cuánto quedaría de la siguiente derivada? 1. 1. Entonces siempre primero se le pega primero el logaritmo natural de x al resultado y luego ya se le suma ya el, digamos, el 1 sobre x, ¿no? Realmente aquí no tiene que ver con el logaritmo, tiene que ver con tus fórmulas de derivadas. Tienes el producto de dos funciones. La derivada del... Aquí solamente estamos aplicando la fórmula de la derivada del producto de dos funciones. Es independiente esa fórmula de si sea logaritmo, sea un coseno, sea seno. ¿De acuerdo? Sí. Sí, profe. Okay. Entonces, ¿ahora qué sigue? Ya tenemos la primera y la segunda derivada. Sustituir. Exactamente, sustituir. Y lo que nosotros queremos calcular es esto. Esto, la segunda derivada, multiplicada por ¿cuánto? Por x cuadrada. Más
5x por la primera derivada. Más 4 veces la función. Más 4 veces la función. Vamos a ponerle y1 de x. ¿Sí está bien? ¿No se nos pasó ningún signo? ¿No, verdad? No, profe, perfecto. no funciona. Entonces, vamos a verificar si esto es 0 o no es 0. Tenemos que agarrar este valor y lo tenemos que multiplicar por x cuadrada. Este es el valor de la segunda derivada de la función y1. Luego, más Profe, ahí ya 5 podemos, veces. ¿Sí? ahí ya podemos sumar el 2 más el 1 para ya no hacer tantos cálculos. Ah, para no cargarlo, sí. Sí se puede. De una vez. 5x por cuánto? Por la primera derivada. Que es pues, X logaritmo natural más X. Más la función. Ese producto yo no lo voy a hacer, lo van a hacer ustedes. Y díganme si esos productos son iguales a 0 o no. Profe, pero lo de la función es X cuadrada, ¿no? Por el logaritmo natural de X nada más. Sí, hasta ahí, ¿no? Y el más X sobra hasta ahí. Hasta ahí. Entonces, esta suma ustedes la van a hacer. Hagan todos los productos y me El dicen 4, ¿no? si es o no es solución. ¿Falta un 4? Sí, falta un 4. Ay. ¿Es solución o no es solución? De hecho, se puede decir desde ahorita si eso no es solución. Sin necesidad de multiplicar, pero hagan los productos. Es que todo está sumando, profe. Exactamente. Nada se cancela ahí. Nada se cancela. Aquí nada se cancela. Entonces, ¿es solución o no es solución? No es solución. Entonces vamos a poner que esto es diferente de 0. Por lo cual, y acá abajo solamente restaría agregar un texto. La función esta no es solución a la ecuación diferencial ordinaria dada. Y se acabó. Con eso acabarían su problema. Lo único que no me gusta es cómo escribir esto. Ahora sí. En la anterior nos faltó agregar un enunciado. ¿Qué pondrían en la anterior, en donde sí fue solución? Sí es solución porque se cancelan los La dos función y signos. de X sea la X La es función solución. es solución a la ecuación diferencial ordinaria dada. Y se acabó. Si se dan cuenta, casi todos los ejercicios que les dejé son así. Solamente es que se pongan a derivar, les sirve de repaso para cálculo. Y aprenden cómo comprobar que algo es solución o no es solución. Entonces, estos eran los ejemplos que traían. ¿Quieren hacer otro? Sí. Queda media hora. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe.
Revisar de los que trae de la tarea. A ver este. El de. Vamos a revisar esta ecuación. 2x cuadrada. 2x cuadrada y' más 5xy' más 4y igual a 0, la misma, pero con la función x a la potencia menos 2. X. No, es la misma. 2x cuadrada, y' más 3xy. 3xy menos y. Y vamos a usar la función y a la potencia menos 1. A ver, revisen si es solución o no es solución. Esto ustedes la van a hacer solitos. 2x cuadrada, y' más 3xy' menos y igual a 0. Y es y1 de x igual a x a la menos 1. Damos un tiempo y le voy a preguntar a alguien la primera derivada, que me la diga directamente, a otra persona la segunda y a otra que nos diga si sí resultó ser solución o no. ¿De acuerdo? Profe, sí se deriva todo el 2x cuadrada y, ¿no? ¿O solo la y? No, solo la y que te interesa. Ok. Revisar si sí es o no es solución. O sea, el 2x cuadrado no derivamos, ¿verdad? No. Aquí solamente te está diciendo que derives a y. Aquí también. Aquí que solamente dejes a y igual. Vamos a ponerla como estaba. Así. Ese ya la 0 nadie lo pone. Solamente se menciona en cálculo y cuando lo escriben en los ejercicios se ve raro, ¿no? Todos sabemos que esa es la misma función. Entonces, alguien va a calcular la primera derivada, otra persona la segunda y una tercera persona me va a decir qué es lo que tengo que cambiar aquí. ¿Todo bien, Sergio? ¿Sí está Sergio conectado o no? Sí. Ah, bueno. Perdón, es que no encontraba el micrófono para activarlo. Ah. Profe. Sí.
Cuando habla acerca de ecuación diferencial ordinaria, se refiere, por ejemplo, si no es ordinaria, entonces es ecuación diferencial parcial. Ecuación diferencial parcial. ¿Y hay alguna otra? Sí, ecuaciones integrales, pero esas no las vamos a ver aquí. Profe, Sí, sí es solución. sí es solución. ¿Cuánto da la primer derivada? La primer derivada da menos 1 sobre x cuadrada. Menos 1 sobre x cuadrada. Sí. A ver, otra persona que ya haya calculado la segunda derivada. Yo, 2 sobre x al cubo. Dos, profe. Sí, es que lo que pasa es que para poder escribir la fracción tengo que poner un número a la fuerza, el que sea, pero para que me permita escribir la fracción debo de agregar cualquier número, el que sea, si no, no me deja escribir. Entonces, ¿todos están de acuerdo con que la primer y segunda derivada están correctas? Sí. Okay. Ahora, ¿cuánto daría esta primer suma, este primer producto? ¿Quién me lo dicta? Daría 4x cuadrada sobre x cúbica. 4x cuadrada. Se reduce a 4 sobre x, ¿no? Ajá. Sí, 4, es que dijiste x cúbica, pero sí es No, x. por eso es que dije 4x cuadrada sobre x Lo dijo cúbica, bien. pero Lo dijo x bien. cuadrada se sobre va abajo. Ajá. X cuadrada sobre x cúbica. Vamos a ponerlo. Prefiero escribirlo todo porque puede ser que algunos lo entiendan más rápido y haya personas que estén batallando. 4x cuadrado sobre x cúbica más 3x, ¿cuánto sería aquí? Sería menos 3x sobre x cuadrada. Menos 3x sobre x cuadrado. Ajá. Y nos falta restar la función original. 1 sobre x. 1 sobre x. Entonces, ¿cuánto daría esta primer cantidad? 4 sobre x. 4 sobre x. La siguiente. Menos 3 sobre x. Menos 3 sobre x. Y tenemos un menos 1 sobre x. ¿Ustedes están de acuerdo que si sumamos estas dos funciones obtenemos menos 4 entre x? Sí, profe. Profe, yo tengo una duda. Sí. ¿Cómo dijo, profe? Arriba, lo de la función. Ah, no. Olvidé, lo copié mal. Me quedé con el 4, por eso no me salía. Sería 0 sobre x, ¿no? Gracias. 0 sobre x. Esto sería igual a 0 sobre x, pero ¿cuánto es la función 0? 0. Entre algo. 0. Estamos asumiendo que el x es positiva. Los valores que puede tomar la función x es positiva. Entonces 0 multiplicado por algo positivo me vuelve a dar 0. ¿Quedó claro cómo se verifica que algo es o no es solución? Sí, profe. Sí, profe. Yo nada más quiero ver si es que mi audio se ha estado trabando demasiado y quiero ver si sí logré entenderlo bien. Ya cuando lo sustituyó al principio donde dice 2x cuadrada, como la y está a la segunda derivada, lo sustituye por el 2 sobre x cúbica, que da el 4x cuadrada sobre x cúbica, ¿no? Sí, exactamente. Después en el que sigue es 3x, pero como es la y de la primera derivada, es por el menos 1 sobre x cuadrada y da el menos 3x sobre x cuadrada, y luego se le resta la función de y1, ¿no? Que es el 1 sobre x. Sí. Ah, ok, gracias. Entonces, Mitzi, Ana, Profe. Omar ya no está aquí. Sí. Profe. Pero no en la segunda derivada también es negativa. No. No. ¿Por qué? Para que Menos lo por menos. puedas derivar, esto lo puedes escribir como x a la potencia menos 2. ¿Qué pasa cuando derives esto? Se multiplica el menos por el menos. Ah, sí.
por un menos 2 y va a dar un signo más. Y debes de restar un 1 a esta potencia para obtener la derivada. ¿Sí? Por eso queda la x cúbica, ¿no? Sí. Entonces, ¿todo bien, Jimena? ¿Sí está la compañera? ¿Ya se salió? Carla, Mitzi, Aurora, Jacqueline, Aranza, Ezequiel. ¿Todo claro? Sí, profe. Sí, ok. Sí, profe. Entonces, si les parece bien, hasta aquí te dejamos la clase. Solamente esto es lo que se ve el primer día de clase. La clasificación de ecuaciones diferenciales y de una vez cómo verificar que algo es o no es solución. Entonces, Profe, ¿tienen una alguna pregunta. duda? Sí, profe. Entonces, todos los ejercicios que nos vaya dejando, ¿los acumulamos para hacerlos en un mismo archivo? Sí, déjame revisar si tengo la tarea de tu compañera de métodos numéricos. ¿Cómo la envió? Profe, ¿van a hacer a mano o a computadora? Como gusten. Si son a mano, son a pluma, para que los pueda leer, porque en lápiz no se ve, cuando los escanean, no se alcanza a ver el resultado. Entonces, también sirve que se van acostumbrando a trabajar con pluma. Ok, Y a gracias. cometer menos errores. Cuando se den cuenta que cuando uno trabaja en pluma, se acostumbra a cometer menos errores, porque no tiene uno corrector a la mano, o urge el trabajo. Y es molesto estarse equivocando. Entonces uno aprende a hacer las cosas con más paciencia. Esto es estadística. Creo que a ustedes ya les había enseñado la tarea de métodos numéricos. No, no fue a ustedes, fue a los de métodos numéricos. Nos enseñó la de simulación. La de simulación solamente. Que Entonces, fue ayer. enseñarles la de su compañera, que fue la que obtuvo. Realmente ella era la, poniéndome muy estricto, hubiera sido la única compañera que tanto pasaba como que merecía el 10, realmente. Realmente algunos de métodos numéricos estaban muy mal en cálculo. Pero pues podemos ponerlos a repasar, ¿no? Y evitar que reprueben. Ya dependerá de ellos si en su vida se ponen a estudiar, ¿no? Si se abrió el archivo o no se abrió el archivo, ¿no? No, profe. Creo que es Realmente fue la única que cumplió con la mayoría de ejercicios. Cometió errores, pero mínimos. Y los corrigió en su momento. También fue la que más participó, trabajó en clase, apoyó a sus compañeros. Sería injusto que no le pusiera el 10, ¿no? Solo porque en el último examen sacó un 8. Un 7, creo. Tenía 10, 10 y 7. Entonces sería injusto de que me pusiera yo de sangrón, ¿no? De que promedias 9, ¿no? Siendo que fue la que más trabajó ordenadamente. Ya le di en abrir, ¿eh? Desconozco. Profesor, bueno, yo solo tengo duda en el último ejercicio que acabamos de hacer. Ajá, ¿cuál es tu duda? Bueno, para sacar la derivada, la primera derivada. La primera derivada, ¿estás de acuerdo que ese x a la menos 1, al derivarlo, qué es lo que tienes que hacer con ese menos 1 de exponente? Lo bajas multiplicando. Debes de escribir menos 1, x a la menos 1, y ese menos 1
le debes de restar otro 1. ¿Cuánto te daría? Primero lo paso x a la menos 1. Ajá, Bueno, está x a la menos 1 y paso abajo de la, bueno, en fracción, ¿no? no, conviene pasarlo de fracción. De esto, de fracción, conviene más escribirlo de esta forma. Entonces, a ustedes les habían puesto una fórmula para este tipo de derivadas, que era escribir a, escribir otra vez x a la potencia a, pero restarle un 1. Entonces, si aplicamos esta fórmula a esta función, ¿estás de acuerdo que a vale menos 1? Entonces su derivada, para calcular su derivada, tengo que escribir aquí menos 1, otra vez x a la menos 1, pero además restarle otro menos 1. ¿Que esto cuánto sería? Menos x a qué potencia? A la menos 2. A la menos 2. Pero Ok. tú estás de acuerdo que por las reglas de los exponentes, si tú tienes x a una potencia a, tú puedes escribir esto como 1 entre x a la menos a. Y también esta, x a la menos b, lo puedes escribir como 1 entre x a la b. Estas son tus leyes de exponentes. Tu fórmula para calcular la derivada de la función x a cualquier potencia, y lo estamos aplicando todo aquí nada más. ¿De acuerdo? Ok, sí, profesor, gracias. No encuentro la otra de su compañera. Si quieren la busco la siguiente clase, ¿no? Y ya nos podemos retirar. ¿O todavía tienen duda? Sí, Tengo profe. un poco de relajo aquí. Sí, profe, mejor la próxima clase. Sí, así la busco. Profe, entonces va a subir este archivo, ¿verdad? Sí, lo subo de una vez. Lo subo de una vez. Para que lo revisen. Ok, gracias. Y se pongan. De todos modos, si comparan con el libro, realmente los apuntes o lo que se da en la clase en cualquier clase, siempre es un resumen de los libros acomodado de una forma que ustedes comprendan. El semestre anterior me dijeron que no leían el libro de probabilidad porque estaba muy complicado. Aunque no lo entiendan, acostúmbrense a leer esos textos. Todos los libros van a estar así siempre en la vida, complicados, si no los leen más de una vez. Entonces, lean los libros. Lean el Voice di Prima y el libro de Denis Hill, ambos. Sobre todo porque un ingeniero que no sabe derivar, pues sí es mal visto más adelante. Cuando ustedes trabajen y les lleguen a hacer el comentario, ¿y cómo calculas la derivada de esto? Es mal visto. Dejen de resolver ecuaciones diferenciales. Tan solo calcular derivadas, límites y no saber integrar es mal visto dentro del área de ingeniería. Es como alguien de español del área de filosofía y letras que no sabe usar acentos ni se sabe las reglas gramaticales. Entonces pónganse a repasar. ¿Bien? Sí, profe. Nos vemos mañana. Gracias. Mañana. Hasta luego. Buen día. Hasta mañana, Mañana, profe, gracias. Hasta mañana.